Y siempre sentí que no pertenezco al 100 a la sociedad. Cuando conocí a México dije, muchos se parecen más a mí en este sentido. Entonces, lo contrario, me sentí como en casa. Siento que yo, como extranjera, no viví choques culturales tan fuertes. Primero porque, bueno, europeos en general somos más como reservados, más fríos. Yo no he sido así. Y siempre sentí que no pertenezco al 100 a la sociedad en la que me estoy creando. Yo era siempre una niña positiva, sonriente, muy sociable. O sea, era como siempre... Llega Caterina y hay un boom aquí. Es de, ¡eh! Y eso no es tan típico, o sea, los rusos como en general, bueno, ¿cómo los son describirías? más fríos. Sí, Sí, como más nosotros fríos. también, un poco. Sí. Entonces, siento que lo contrario, cuando conocí a México, dije, oigan, aquí la gente, o sea, muchos se parecen más a mí en este sentido. Entonces, lo contrario, me sentí como en casa, que aquí me pertenezco y aquí no me veo rara. Entonces, pues tú dices, si adoptaste más esa parte, pues ya venía así. Así, que ellos dicen, ya, aquí como ya descongelaste, ¿no? Pero dices que Sí, no. no, pues yo lo contrario. Bueno, a mí en Rusia me pasaban cosas de que camino en la calle sonriendo y me dicen, ¿por qué sonríes? Ah, sí. Sí, Ahí no se sonríe en la calle. pues no, es que no es normal sonreír a una persona desconocida. Sí. Justo eso también habíamos comentado aquí una vez en el podcast. Y yo le dije que cuando lo haces en mi pueblo, por ejemplo, dicen, no, está loco, güey. Está Que viene loco todo. porque... ¿Sabes? Como algo está mal. ¿Por qué estás sonriendo y hablando a extraños que no conoce? Me encanta vivir una película día al día, me encanta, bueno, con todo lo que digo, me gusta luego reservar mi espacio, estar yo misma, pero saliendo de mi casa, después de descansar, ¿sabes? A retomar energías, otra vez soy yo. Vamos, gente, todo está bien. Órale. Y bueno, dices que no has, o sea, como ya te sentiste como antes de saberlo tal vez, pero como más identificado con la mentalidad de acá, como por eso no has tenido tantos choques culturales, pero uno que tú digas, no, eso sí, o sea, esto lo que me pasó ahí en México sí como fue completamente, como me sacó de onda, me sorprendió. No he tenido nada así. Es ¿Ni con muy... la comida? Mira, yo cuando llegué no comía picante. Ajá, Pero, bueno, primero yo tenía 22 años cuando llegué. ya. Y yo era una niña que se adaptaba, bueno, ya viajaba mucho por el mundo y soy muy fácil en adaptarse. Bueno, sigo siendo muy fácil en adaptarse, pero era todavía gran diferencia cuando tienes 22. O sea, Claro. tú comes el mundo entero porque sí, pues vamos a ver, a probar, a ver cómo funciona. Entonces, muchas cosas. Yo, por ejemplo, bueno, mi mamá cuando estaba aquí, yo veía cómo le cuesta trabajo algunas cosas. O ¿Como sea, cuáles, por ejemplo? bueno, hay cosas buenas con las que se sorprendía de que todos le saludan, pero siempre se sorprendía de esto, ¿por qué me hablan tan bonito? ¿Por qué todos me saludan? ¿Y por qué que no sé qué? Pero bueno, algunas cosas que tenía que adoptarse. Pero en mi caso, por ejemplo, nunca ha sido así, porque lo contrario, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. O sea, no lo vas a tomar a mal. Si, por ejemplo, cosas que yo sé que a muchos mis compatriotas les molestan, que a veces la gente se tarda. O sea, los Dices 15 cita, minutos, ¿no? ajá, dices una cita, bueno, a mí en Tasco me pasaba hasta, unos amigos tenían una broma, que pasaban por Zócalo y yo siempre estaba en la tarde esperando a alguien. Ajá. Y dice, otra vez la rusa está esperando. Ah, sí. Alguien otra vez. Que dijo ahorita, Pero ahorita, lo güey. aprendí, ahora sí, bueno, te citan a una cena a las 7, sabes que nadie va a llegar No, a nadie. las 7 puntos, llega a 7:30, ya nada más sabes que sí, es como hay que moverse, entonces No, ya, incluso si llegas a las 7:30, eres uno de las sí, bueno, primeras ya personas. otra vez no te molestas porque te adaptas. Entonces siento que cuando llegué no lo vi, o sea, sí no comía picante, pero lo empecé a descubrir. Ujú. Mi familia, mi mamá ama picante, mi papá ama picante ¿Sí? siempre, toda la vida. Yo era la única de que decía no. Pero en Rusia no es tan típico, o en Siberia, de comer picante. Pues de gustos. De O sea, gustos. tampoco es raro, pero es de gustos. Ya.
Por ejemplo, comemos mucho rábano picante. Ah, sí, como lo que a Hacen veces también aquí... como salsitas de, El rábano es como parecido a los rabanitos que sirven a veces en los tacos, los rojos. ¿O es como hay Es uno en que, blanco que es como... bueno, rojos, pero esos no pican tanto. Hay uno que se llama tal cual, si lo vayas a traducir, porque en Rusia son diferentes palabras, pero si lo traducen en español se llama tal cual el rábano picante. Ok, Y son más como unas raíces, y ya. esas sí pican un buen. Entonces, bueno, llegué, no comía nada de picante, pero empecé a probar cosas y me gustó. O sea, por eso siento que nunca ha sido algo de como que, qué horror, no lo voy a hacer, sino, a ver, ¿y cómo lo hacen aquí? Vamos a probar. ¿Quieres hacer esto? Pues sí, quiero. ¿Quieres probar esto? Pues sí, quiero. Bueno, y digo más, yo creo que a los 22 años, pues. Claro, no quieres No, probar de todo. es más fácil adoptarse. De hecho, ahí viene también la cosa, bueno, con lo que yo llegué muy chiquita a México. Empecé mi vida adulta, ya independiente, aquí en México. Entonces siento que en algunos sentidos, en algunas cosas, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta, yo soy más parecida a la gente de acá. Porque mi vida adulta ya la empecé a formar acá. O sea, Claro, si lo ves así. O sea, pensando, yo a veces pensando así en el pasado, yo pienso como, no, a los 20 todavía era un chavito, que claro. no sabía nada, Sí, cero. bueno, es que aquí estuvimos aprendiendo, guiándonos, entonces tú dices, oye, para trabajar se necesita hacer esto, para socializar se necesita hacer esto, o sea, todo lo que te va a ayudar a sobrevivir, ¿no? En un país en el que eres inmigrante. Y otra vez, si eres más grande, pues es más difícil porque ya traes una carga mucho más fuerte atrás, a ver cómo que viví 30 años de mi vida así y me quieren cambiar mis gustos. No, pues cuando tienes 22... Eres casi como un papel blanco y Sí, dices, oye, a ver, vamos a aprender cómo. Entonces siento que eso me ayudó muchísimo y pues bueno, también soy muy, digo, la comunidad rusa hablante aquí es muy grande, pero mis amigos en general son mexicanos, la mayoría de mis amigos. O sea, sí tengo amigos de Rusia, Ucrania, por ejemplo, aquí, pero mis amigos en general son mexicanos. Entonces siento que también eso me estaba como que claro. ayudando, porque estamos en lo mismo con ellos. Tú hablas, bueno, mi única diferencia de ellos es que hablo con el acento. Ajá. Pero bromas, bueno, chistes, burlamos, o sea, todas las ¿Ya cosas. albureas? Claro. No, sí, es inevitable. Bueno, es que ya son cosas que dices, oye, pues yo no tengo mucha diferencia de ustedes. A veces, bueno, la gente que apenas me conoce sabe que soy de Rusia, pero bueno, que nací en Rusia. Y bueno, luego escuchan ya en un ambiente más de amigos, escuchan algún albur de mi papá. Ajá. Pero mis amigos saben que no hay mucho, digo, la única diferencia es que hablo con acento, pero... Claro, sí, eso también a mí se me hace difícil y me dice la banda, o sea, yo ya llevo también tiempito hablando español, como casi a 20 años, y me dicen, no, güey, o sea, ahora sí escuché más tu acento alemán, como regresa luego, siento, ¿no? Es como bien difícil como de erradicarlo al 100%, el acento de uno que trae. Mira, yo te cuento, bueno, tenías aquí en podcast a Irina Fetchenko. Ajá, Ella tiene el acento neutro. ajá. De Eh, hecho, mucha gente me comentó eso. Justo ahí en los comentarios todos dijeron, no, pues qué bien habla español, sí, etc. sí, sí, bueno, ella trabajó en algunos de sus videos, ella habla de una maestra que yo empecé clases con la misma maestra. Estamos trabajando, pero bueno, faltan años para que algo vaya a moverse, porque sí es un trabajo muy duro. Y cosas que descubrí en estas clases son increíbles, o sea, nuestros músculos de nuestras lenguas, bueno, con las que nacemos, uh, son diferentes, o sea, desarrollados diferentes de los que hispanohablantes. Sí. A mí luego me llega el hate, es que cómo vives 11 años y pues tienes un acento. El tema Sí. es que el músculo que yo tengo desarrollado Sí. es completamente diferente. O sea, el Se primero presta en para que otros sonidos, el pues, ¿no? primero en que se trabaja es desarrollar los músculos que están dormidos porque Claro. no hay, es que no naciste Sí. con este músculo desarrollado. Sí. Incluso otra cosa que vi muy sorprendente
es que, bueno, me estaban diciendo, bueno, habla ruso y pues escucha bueno, más bien, que tu mano sienta el aire que sale. Ujú. Entonces, cuando hablo ruso, sale aire frío. Mm. Y cuando empiezo a hablar español, sale el aire caliente. Ah, Es que nuestras lenguas sí, incluso tienen mucho que ver de qué zona, de qué parte del mundo no claro. existe. Porque imagínate, si tú hablando vas a saltar el aire frío, te vas a morir del frío porque sí o sí. Sí, 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 bueno, si vas a sacar aire caliente más bien, vas a morir de frío. sí.